Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Yo aquí pendiente a ver si ya se había terminado el conflicto entre Israel e Irán, pero veo que no se ha terminado todavía y entonces yo estoy aquí con un super pana, un tipo que escribe el libro por minuto y que lo hemos invitado hoy para no perdernos tanto en las obras, porque este todavía está en la lógica de libros de 400 páginas. Eso nadie anda en eso en estos días, pero el maestro Víctor Federico Torres, más profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, condecorado con todos los honores hace apenas como 2 meses, ¿verdad? Marzo. En marzo, hace 3 meses, lo condecoraron y es un gran orgullo para nosotros, y curador ahora, escritor de la sección de Zona Ambiente del Pozo Antillano. Estamos aquí en el Club de Lectores como todos los sábados desde hace muchos años, hace 7 años, 13 temporadas, hoy en el episodio número 22 de la 13ª temporada, hablando de la literatura contemporánea de Puerto Rico, y decidimos invitar a Víctor Federico Torres para hablarnos de uno de sus últimos libros. Siempre no es el último, es uno de sus últimos libros. Yo quiero que me olviden la historia de Marta Romero, y yo me he leído algunas cosas de él, me lo trajo ayer para que yo me leyera 400 páginas y me las leí, lo tengo que decir públicamente, me las leí, así que voy a hablar de forma emérita de este libro, pero también me he disfrutado de otros trabajos de él, sobre todo el de Bobby Capó, que es un trabajo monumental sobre un periodo de la historia de Puerto Rico que se supo documentar. ¿Cómo estás, Federico? Estoy muy bien, muy bien. Y me alegro saber que habías leído, tenía dudas si habías podido leer No, 400 sí, yo páginas. estoy claro. Él llegó ayer a las 4 de la tarde a la oficina y dice, tienes 18 horas, es como un reto, entiendo, un challenge con Víctor Federico, pero lo logramos hacer. Vamos a hablar de la obra de Víctor Federico, quien fue un profesor bibliotecario, si tú me corriges, de la Universidad de Puerto Rico. Se retiró hace unos años y en el devenir de su vida se dedicó a escribir, pero vuelvo a decir, él es biógrafo, si podemos darle ese título a ese género, y se ha dedicado a escribir varias biografías, lo cual es importante porque es una rama como entre la literatura y la historia que nos permite entender personajes históricos, que a lo contrario, si usted no lo hace, no lo va a hacer nadie. Y se quedan ahí muertos, y nosotros sabemos que hubo alguien que se llamó de esta forma, pero la documentación es un acto de mucha importancia. Hoy en el Club de Lectores, asistido aquí por Paola Estela, el Pozo Antillano continúa. Estamos ya esto es como las novelas turcas, en los últimos capítulos, porque el sábado que viene cerramos la temporada y la cerramos luego de este exitoso primer semestre del año 2025, donde cerramos con 23 capítulos o episodios sin interrumpir. Hemos estado trabajando, cuando yo no he estado el compañero Wilkin Román Zamor, y hoy nos queda el compañero Víctor Federico, y la semana que viene nos queda la compañera Bella Martínez. Y dentro de esa conversación les digo que con el libro de Bella, que es la otra biografía, no sé si lo conoce, el de Don Periñón, voy a estar el domingo que viene en la Cuarta de Ponce presentando ese libro. Pero vamos a empezar poco a poco. ¿Y quién es Víctor Federico Torres? Esa parte es bien chévere, hablar de ti. Tú nunca habías estado aquí, ¿verdad? No. Que eso es discrimen, entonces yo solo me pongo frente a la cámara. Es producción la que inviten aquí, no tengo invitado. Tanto tiempo, primera vez que me invitas. Cuéntame, ¿quién eres tú? Bueno, te has dicho ya algo, yo fui bibliotecario y profesor de la UPR, nací en San Germán, pero me considero ingeniero, donde he vivido parte de mi vida. Y antes de las biografías, publiqué 2 libros sobre literatura puertorriqueña, que son 2 obras de referencia total, sobre autores puertorriqueños contemporáneos. Y luego, a raíz de mi jubilación, pues me he dedicado a escribir biografías de nuestra cultura, de figuras de nuestra cultura popular. Eso es lo que me interesa. Y los primeros 2 libros que escribiste eran de historia. No, de literatura puertorriqueña. Entendí, de historia puertorriqueña. ¿Y de qué versaban esos libros? Pues el primero se titula Narradores puertorriqueños del 70, y
guía biográfica que presenta a los autores, ¿no?, de esa generación tan importante, ¿no? Y la segunda es un diccionario de autores puertorriqueños contemporáneos, que es algo que llenó el vacío que existía a través del libro del diccionario de literatura de José Rivera de Álvarez, ¿no? No había nada para autores anteriores a la época en que ella publicó su libro. Y me dices que te criaste en San Germán. No, yo nací en San Germán, yo me crié realmente en Santurce. Ok, tus padres migraron. Mi madre, sí. ¿Y en Santurce, donde tú sigues en Santurce? Sí, en Santurce. Sí, este es cangrejero 100%, ¿entiendes? De cuando se vivía de una forma en Santurce, cuando se dejó de vivir de una forma en Santurce y cuando se vive ahora de otra forma en Santurce. Porque Santurce ha tenido ya distintas etapas y yo llevo en Santurce como 20 años. Y Santurce es un sitio interesante, es complicado si uno no lo entiende. Yo soy de los que identifico Santurce por las paradas, para tal, para cual. Entonces tú eres como de la época del hielo, porque tú estabas cuando había un metro allí con un trolley. No, ya lo habían quitado. Sí, por eso. Lo habían quitado. Pero yo vivo en la parada 25. En la parada 25, muy bien. Ok, Víctor, a mí, de las cosas que me gustan tuyo, y tienes una educación formal de esas que tenemos todos, ¿verdad? De universidad, de maestría, de doctorado, todo eso. Sí, yo estudié mi bachillerato, ¿verdad?, en la UPR, aquí en Río Piedras. Hice una maestría en ciencias bibliotecarias en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany. Y años después, ya trabajando, pedí una licencia y me fui a hacer un doctorado en estudios latinoamericanos. No tiene nada que ver con bibliotecas. Y de ahí la parte literaria, ¿no?, literatura. ¿Y dónde hiciste ese doctorado? En la Universidad de Nuevo México, en Yucatán. Ok, qué chévere, que es en la costa oeste. Muy bien. Bueno, pues tenemos un profesor formado, pero lo bonito es que este año, y eso yo no sé cómo se pasa, porque yo no había sugerido que te dieran ese mérito, pero me encantó que te lo dieran. Yo estaba sugiriendo Bad Bunny y nadie me ha hecho caso, ¿verdad? Pero cuando te lo dieron a ti, que lo veo en el cartero de la Yupi, que te van a honrar, me siento muy bien. Uno, porque gente como tú le dan toda la vida a la universidad y un día se retiran y no hay ni fiesta de despedida normalmente en la universidad. Es un sitio muy extraño. Pero que luego, pasados los años, alguien te quiera reconocer es porque, como dirían en la película de Blade Runner, la luz que alumbra dos veces alumbra más. ¿Está bien? Y en ese sentido, pues, vale la pena decir que tú has seguido muy consistente la producción literaria y alguien se tiene que haber enterado, razón por la cual te están honrando. A mí, de las cosas que me gustan de ti, esto es la parte, no vamos a hablar de los libros ya mismo y de las 400 páginas que me leí anoche, pero hay algo que me gusta de Víctor Federico, que él tiene una capacidad, hay gente que lo hace, pero tiene una capacidad de insistir que yo le presto atención a algo y me escribe, me dice, aquí hay un problema, míralo. Y yo normalmente tengo mucho tiempo para no mirar nada, ¿verdad? Y yo, es que no tengo el tiempo, esto y lo otro. Y tú sigues ahí hasta que finalmente me convences que tengo que prestarle atención. Y en las últimas, yo diría que la elección 2020 y las elecciones 2024, te has dedicado a monitorearme para que yo mire cosas que tú quieres que yo mire sobre el quehacer político. Porque, como muchos de nosotros, Víctor Federico vive con una dignidad muy alta, pero con una indignidad por tantas cosas que pasan en este país muy marcada. Y eso a mí me interesa, porque sí sé que tienes, yo no sé cómo tú eras en la otra vida, cuando eras profesor o antes de esa otra vida, pero en la que yo te he conocido, eres una persona que está en tus dimensiones, en un activismo, y eso es importante. Es decir, no me retiré para ver cuándo llega la muerte, me retiré para hacer otras cosas que ya con un dinero asegurado mensualmente pues puedo hacer. Háblame de ese componente. Bueno, en esa otra vida, pues siempre fui, en algún momento fui estudiante activista, luego pues ya dejé la
militancia, pero nunca, ¿verdad? Nunca dejé de apoyar las causas de justicia social y de soberanía e independencia para nuestro país. O sea, eso se ha intentado dar presente. Sí, pero, por ejemplo, la obsesión en las últimas 2 elecciones ha sido con la corrupción. A ti los corruptos no te caen bien. Por supuesto que no. No, pero aquí tienen muchos partidarios, aquí tienen mucho apoyo. Por supuesto que no. Y ahí has tomado posición porque es curioso, él me envía cartas manifiesto de vamos a tomar firma, vamos a hacer esto. Yo a veces te hago caso, a veces no te hago caso no por una falta de respeto, sino porque o no estamos coincidiendo del todo o no es una prioridad en ese momento. Es decir, yo tengo que ser súper selectivo a veces ante todos los líos que ando metido. Pero sí sé que tú estás pendiente y que por lo menos a mí, yo no sé el resto de la población, a mí tú me dejas saber hay que estar pendiente de unas cosas. ¿Cómo ves eso? Pues, ¿qué te digo? Yo quisiera hacer más, ¿verdad? Dentro de lo poco que se puede hacer, en vista de que no tenemos espacio, ¿verdad? Para manifestar nuestra indignación, ¿verdad? Pues te sigo a ti, te sigo a Esposa Astillano, que es uno de los pocos espacios que hay para uno, ¿verdad? Poder expresarse. Así que te seguiré molestando, insistiendo. No, lo pasamos bien. Y ante eso, hace unos meses te pedimos que trabajaras en la sección de zona ambiente y lo has asumido chévere y por lo menos tiene otra cualidad que nadie tiene, que es que si no le publico, me llama y me pregunta por qué no me estás publicando. Y si lo cambio de sección, como quiera me llama para saber por qué lo cambié de sección. Y entonces, ese fue nuestro último encuentro que me pareció hasta cómico, porque yo personalmente en ese pequeño poder que es editor en jefe, ese pequeño poder así de ser, no déspota, sino supremo, ¿verdad? Pues yo me escribió una noticia que me parecía muy interesante sobre un ángulo que era noticia, que es la decisión del Tribunal de la Corte Federal del Distrito de San Juan sobre las categorías inclusivo o no inclusivo, binario o no binario, y de repente yo pienso, es una noticia de impacto de todas las comunidades, no solo de la comunidad LGBTQ+, y eso debe ser portada principal del periódico. Son 2 portadas, la superior y la inferior, y de repente viene a preguntarme por qué había hecho eso, y yo no sé si es por paranoia, yo vivo en la paranoia, o es porque se causó interés, pero a mí me gusta mucho, uno tiene una pequeña iniciativa llamada El Pozo Antillano, que después de 15 años, pues hemos desarrollado un impacto en sus propias dimensiones, ¿verdad? Pero un impacto ya es lo que se llama en tecnología empresarial un brand que existe, que es un referente, y de repente que alguien escriba es bien chévere, pues trabajo voluntario normalmente, pero que alguien se interese en saber por qué su escrito tuvo vida o no tuvo vida, eso no todo el mundo lo hace. Normalmente la gente me deja de hablar, ¿entiendes? Te escucho. No, como tú bien señalaste, como originalmente tú me habías dicho que era para escribir a la zona ambiente en particular, que me estuvo raro y todo eso me pregunté, ¿qué pasó aquí? Que no se incluyó zona ambiente. Y eso pues era la vía, me parece que era razonable. No es súper razonable, lo que pasa es que había escrito un artículo que involucraba demasiadas comunidades en ese momento. Me lo explicaste y ahora lo entiendo, sí. A veces pasa eso, a veces es chévere tener un poquito de poder para decir que es un ojo entrenado en mi caso, es un entrenado de decir cuál es la noticia. Y yo, no sé si te lo he explicado a ti, pero yo le explico a la gente, yo después de 15 años en nuestra oficina hay 2 personas que tenemos un ojo entrenado. Una compañera que se llama Yomari Beléndez, que es la curadora, él es la diagramadora del periódico y ella es la que lo sube diariamente de lunes a viernes. Y ella tiene un ojo entrenado de cuál es la foto que corresponde. Y eso, yo no sé de periodismo, yo respeto a los compañeros de la escuela de periodismo, yo simplemente soy un aventurero que he hecho un periódico, lo he sostenido por 15 años. Pero un periódico es una composición de 3 narrativas. Una foto que te hace pensar en lo que vas a leer, un título que te tiene que decir, debes leerme,
Y un contenido, yo ahí discrepo con el primer párrafo del periodismo clásico. Un primer párrafo, un contenido, puede ser el primer párrafo o puede ser el último, que te diga, debes leerlo, porque vas a aprender algo que cuando veas la foto del título vas a poder entender. Y yo creo que en mi caso yo no selecciono fotos, pero normalmente nunca la cuestiono. Y dentro de esa conversación, la persona que lleva 8 o 9 años haciéndolo tiene un ojo súper entrenado. Yo le digo, la prensa comercial un día te debería robar, porque o sea, eso se llama director de fotografía en otros medios. Pero en el caso de nosotros, yo he aprendido a entender la relación entre título y contenido. Y normalmente el título seduce mucho y un buen contenido, que lo que pasó con tu caso, yo digo, esto va para otra sección porque hay lectores que lo van a buscar. Y después podemos ver indicadores, qué pasa con lo que uno escribe, cómo la audiencia lo ve, cómo en los distintos instrumentos que tenemos de comunicación, que son todas las plataformas que estamos transmitiendo, la gente va reaccionando. Entonces, lo bueno de vivir en un mundo digital es que es muy socialista, o sea, nadie es supremo y lo que tú estás tirando por ahí, entonces va circulando de distintas formas y con los algoritmos, por lo menos uno crea una tendencia. Y eso te lo digo porque, por ejemplo, veo que hoy entrevistaron en la prensa comercial a Mariana Nogales. Pues eso es bien interesante, ¿verdad? Porque Mariana Nogales, nosotros le hemos dado todo el apoyo, pero es que si tú empiezas a hablar de Mariana Nogales, creas un algoritmo y el algoritmo, el otro bando tiene tantos recursos que tiene una división de seguir algoritmos, y los algoritmos que tengan tendencia tienes que neutralizarlos siempre, tienes que crear una historia para neutralizarlo y que la gente se vaya contigo. Así que eso es como se mueve esto, que es muy interesante. Pero dicho eso, nada, te agradecemos públicamente tu gestión política, te agradecemos que es política y social, pero también tu gestión para con el Pozo Antillano y la solidaridad, porque Víctor Federico Torres es de los pocos que son pocos, pero son valiosos, que tú le dices, tenemos una crisis y él responde. Las crisis son normalmente de chavos, ¿entiendes? Y entonces él responde y eso es bueno saberlo y bueno tenerlo. Pero vamos a hablar un poco ahora de tu literatura, porque cuéntame cuántas biografías antes de esta ya tú has hecho. Por título. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Una biografía dedicada y completa, ¿no? Que recorra la vida, ¿no? Y hasta la muerte de una persona, de una figura. La primera es esta, porque aunque yo escribí muchas biografías antes para el diccionario, por ejemplo, pues eran biografías no cortas, pero obviamente no eran libros, ¿no? Eran biografías más resumidas, ¿no? De muchos individuos, de autores, por ejemplo. Pero el primer ejercicio de escribir una biografía como tal, por toda la ley, fue este libro. Pero la de Bobby Capó. Fue después. La de Bobby Capó. Fue después de este. Lo que pasa es que recuerda que esta es la segunda edición. Es que yo veo 2024. Ok. Sí. Ese libro originalmente se publicó en el 2014. Ok. El de Bobby fue en el 2017. Bien. Y después de Bobby no hay más ninguna. Sí, después de Bobby está de Dani Rodríguez. Ajá. El 2020. Ok. Que Johnny Rodríguez es hermano del otro Rodríguez. De Tito. Tito. Sí, es interesante la selección. A mí la de Bobby Capó me gustó mucho, la de Tito no la he visto, no la he leído, pero te voy a hacer una pregunta. Pero sacar tiempo para escribir esto tiene que ser más que un ritual, tiene que ser un sistema de metodología. Tú eras bibliotecario, o sea, por educación y por trabajo, por lo tanto hay algo que te gusta investigar. Y tus trabajos requieren investigación, porque no es literatura de ficción, que también requiere investigar. No es poesía, que puede ser espontáneo, pero también requiere investigar. Pero en este, si no investiga, el hecho es falso. Que hay gente que escribe libros de hechos falsos, pero eso es otra conversación que tenemos. Cuéntame, ¿cómo se escribe una biografía? Pues mira, hay varios elementos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya a partir del libro de
la biografía de Marta, incorporé primero testimonios orales, ¿no? Incorporé obviamente artículos de revistas y periódicos, y lo otro es pues embalar todo eso, ¿verdad? De manera coherente, ¿no? Para el libro de Bob, para los libros de Bob y de Johnny. También está presente, sí, en el caso de Marta también está presente entrevistas, videos, ¿no? De entrevistas de televisión, que por suerte tuve alcance de ellas, así que ahí también extrae información, en este caso información de ella, proveniente de ella, ¿no? Ella misma hablando, ¿no? Que no tuve la oportunidad de entrevistarla como tal, pero sí, a través de esas entrevistas que le realizaron a otras personas, pues está la voz de ella. Así que todos esos elementos, unirlos, ¿no? Para tener un cuadro completo, ¿no? Y coherente, lógico de esa vida, ¿no? Sí. Así que se investiga por lo que llamaríamos fuentes primarias, fuentes secundarias. Fuente primaria aquí era el testimonio, que es entrevista, y tú lograste entrevistar, por lo menos en el caso de ella, a Bobby Capó no, ni a Johnny tampoco. Ellos no los lograste entrevistar. Tampoco a ella. Ah, es que entendí que la habían logrado No, entrevistar. a ella tampoco. Ella fue también lo que logré capturar de entrevistas que hicieron los medios y que estaban en video. Ok. Bien, cuando yo escribí las novelas de salsa, tuve una forma de estudiar para trabajar una novela de salsa en mi caso, cada cual habla del gusto, es ponerme unos poquitos en los oídos, ¿verdad? Y prender la música del artista y escucharla sin parar, horas y horas y horas. Entonces tú te metes en la cosmovisión de ese artista, que sonea de una forma, tiene un estilo, ¿no? Y después todos los que yo escribí, todos tenían videos de entrevistas. El menos que tenía era Ismael Rivera, y Cortijo no tenía ninguna. Cortijo ha sido un tipo excesivamente maltratado en Puerto Rico, excesivamente maltratado. Pero Ismael tenía unas cuantas, no tenía miles, pero tenía unas cuantas. Este no es como Andy Montañez, que tenía muchas, pero en el caso de él, su hijo ha dado más, su hijo que murió ya también, había dado muchas entrevistas. Entonces las entrevistas se convierten en cosas chéveres, porque tú ves cómo la gente piensa, etc. Estaban las entrevistas por escrito, que ahí entonces es distinto. Las audiovisuales es una cosa, pero por escrito. Pero lo bueno de estos tiempos es que mucha gente da testimonios de entrevistas que se quedan grabadas y que en alguna plataforma existen, y eso nos permite entonces, no sé la palabra, investigarlo y verlo de ahí. Así que yo no sé, dijiste algo ahorita, pero en mi caso entrevistar a un muerto es mejor que entrevistar a un vivo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Libros que son biografías de gente que está viva son muy complicados. Primero, porque hay que pedir permiso, ¿verdad? Sí. Segundo, porque tú puedes decir, hoy dos son 4 y el otro te va a desmentir. Yo nunca he pensado que son 4, ¿verdad? Los muertos, a mayor distancia, son reinterpretados. Claro. Y en ese sentido, pues, yo confronté retos interesantes escribiendo 2 novelas de personas vivas, Andy Montañez una y Francisco Rosario Pirulo la otra, ¿verdad? Y con 2 reacciones distintas, etcétera, pero estuvo chévere. En Puerto Rico nadie se preocupa, si estuviera en Nueva York ya me hubieran demandado, ¿entiendes? Por imagen, pero en Puerto Rico no, porque la gente es una forma de promocionar al artista. Y uno en esa medida lo que explora en todo momento es una novela ficcionalizada sobre una persona que es completamente figura pública y que uno lo que quiere es honrarla, por ejemplo en el caso mío quería honrarla y viendo las contradicciones del país. Así que eso para mí es un dato importante. En este país, que todo lo que hacemos normalmente es la primera vez. Este es el primer libro.
el otro es otro primer libro, el otro es otro primer libro. Y aunque hay libros que surgen, que tienen otras interpretaciones, esto y lo otro, pero normalmente yo encuentro que de Ismael Rivera ahora es que debe haber 14 libros. Pero ha sido en los últimos 15 años que han surgido 14 libros de Ismael Rivera. Y eso pues te deja de ser mucho del sonero mayor. Así que te podrás imaginar de un cantante que no es el sonero mayor, cuántos libros han escrito, ninguno. Entonces, yo pienso que esos son los detalles que hay que explorar, y sobre todo cuando uno tiene un investigador como tú que saca tiempo para investigar cosas. Así que si empezamos con tu primera obra, que es la que vamos a hablar hoy, porque podemos hablar de Bobby Capó o de Johnny, yo quisiera que tú me dijeras por qué tú empezaste con esta, más allá que la niñez te gustaba a ella. Exacto. Eso es digamos, el inicio de mi admiración, por no decir que soy fanático de Marta. Y curiosamente eso dio lugar a que fue material que tenía yo a lo largo de los años. Yo guardaba mi pasatiempo, pues tal vez era ese, el principal era guardar todo lo que aparecía sobre ella en la prensa, que quedó en mis manos. Y yo tenía eso en un maletín. Sí, tenía la mínima idea de que quería material, digamos, la base para la biografía. En un momento dado, una persona con mucha visión me dijo: ¿y cuándo tú vas a escribir la biografía de Marta Romero? Y yo pues, con esas palabras de alguien que yo respeto y que una figura de nuestra cultura, me di la tarea de empezar a escribir la biografía. Ahí fue también donde entrevisté, la primera persona que entrevisté fue Pablo Cabrera, y Pablo me dio la oportunidad, me sirvió para como empezar una cadena y entrevistar a otras personas que conocía, puso en contacto, fuimos hasta ver a Marta y Isabela. Él intercedía por mí para que ella me diera la aprobación de escribir su biografía. Hay una historia ahí que la cuento en el prólogo, ¿no? Cuando ella finalmente me dice que no, ella no quiere que escriba, que ella va a hacer su propia historia, algo ya completamente falso. Pero a raíz de su muerte, que no sé si recuerda, pasó sin pena ni gloria, no hizo primera plana, ni nada por el estilo, no hubo tributo de sus compañeros artistas. Yo entonces con más razón me di la tarea de terminar esa biografía como el único tributo que yo le podía hacer, que estaba en mis manos, ¿no? Era ese, escribir su biografía, que de hecho pues, tuvo una gran acogida, ¿no? Tanto que se hicieron a la primera tirada, esto tuvo que hacer otra de 500. El libro de hecho salió una Navidad, así que eso también ayudó muchísimo a que se vendiera muchísimo como regalo. Y luego pues que se ha agotado, yo le dije a Luis Javier, si vamos a hacer otra vez el libro, yo quiero que se haga una segunda edición, pero ya ampliada. Y eso es lo que tenemos ahora aquí, con esta segunda edición, dedicada al 2024. Bien, entonces, surge por un interés que viene de admiración personal, surge por una invitación que hace la gente, surge porque también hay un reconocimiento que tú te sientas a investigar y escribes. Porque... Y además también, o sea, eso aparte, tengo que recalcar el hecho de que surge también porque la vida de Marta, ¿verdad? Es una vida
tiene, por así decirlo, mucha carne para una buena biografía, porque ella no era, o sea, no era la artista típica, la señorita de sociedad, ¿verdad? Acá tenía muchos matices, ¿no? Y una vida más dramática que cualquier telenovela que se puede imaginar. O sea, había material para hacer una biografía que vale la pena, ¿no? No una historia de fantasía, una historia de la vida real. Sus altas y sus bajas. Todo. Tomé una clase el año pasado con un amigo común, Humberto García Muñiz, de historia oral. Ajá. Y entonces yo pensaba, o sea, hay cosas que yo hago por intuición, ¿verdad? Yo he hecho varios libros donde he entrevistado. Ismael Rivera fueron 36 horas de entrevista, por decir algo. El Club Panamá fueron 14 horas de entrevista, ¿verdad? Entonces, pues, yo hago las cosas así como silvestre, pero las hago. Pues también tengo un doctorado y no tengo formación, ¿verdad? Pero cuando uno se mete en lo que es historia oral, capturar correctamente una entrevista, esto y lo otro, por una metodología buenísima. Y esto de hacer biografías con vivo, que te dicen, sí, vamos a hacer el experimento, me puedes entrevistar, debe ser un deleite. Pero hacerlas con muertos es más complicado, porque ya el vivo no habla y todo el mundo tiene una mirada del muerto y todo el mundo te queda su opinión. No, yo creo que tú me entrevistes, pues yo. Pero después están las otras fuentes primarias como entrevistas que hayan dado en papel o en video, que esas tienen un peso, y después viene el ejercicio del escritor o escritora de interpretar esa vida y llegar a sus propias conclusiones. Así que parto de la premisa de que lo bueno de tener una formación académica prístina, buena, de buena calidad, es que uno tiene mucha formación para hacer las cosas distintas. ¿Sí? No es un programa de radio que rapidito tengo ahí 3 minutos para explicar una vida. Entonces pienso que en tus trabajos le dedicas mucho tiempo, eres muy meticuloso, porque buscas eso no es verdad. Veo que estás pidiendo consentimiento en el dogado, a ver qué te dice el coach de tercera base, si puedes tocar un toque. No, tú vas a los detalles, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Bueno, mis libros son biografías, pero están documentadas, ¿verdad? Claro, tengo el peritaje de los becarios, que conozco las herramientas, ¿no?, que existen para ampliar la bibliografía. Entonces, todos los libros tienen una bibliografía muy amplia, ¿no? De manera que lo que yo digo ahí, la gente sepa que yo no me lo saqué de la manga, sino que está documentado de qué fuente lo saqué, ¿verdad? Ya sea en revista o periódico. Entonces uno piensa en un país que ha cambiado tanto en nuestras vidas. Lo bueno de estar vivo es que uno ha visto tantos cambios, ya, ¿verdad? Pero uno de los cambios ha sido la simplificación de todo. Yo escuchaba hace como 1 o 2 años atrás al director ejecutivo de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas sobre la comida, y decía, antes teníamos 100 especies de tubérculos, esto y lo otro, ahora solo tenemos 4. Y eso quiere decir que yo como papa, yo como esto, no como más. Y se ha ido reduciendo todo porque el mercado ha determinado que esa producción es más rápida, que tú le metes mucho herbicida y matacida, ¿verdad? Y entonces tú le das eso y la gente come papa todo el tiempo y después si le sale cáncer, como pasa en Puerto Rico, pues no tiene nada que ver con la alimentación. Pero es interesante escribir, es interesante investigar, es interesante producir, porque cuando uno hace ese ejercicio descubre la complejidad del personaje. Y eso yo creo que te pasó a ti con este libro, es tratar de explicar la complejidad del personaje con un dato que tú dijiste, que a veces uno se lo pregunta, ¿por qué a la muerte tan poca gente se interesó, ¿verdad? O participó en eso? No voy a comparar, ¿verdad? Porque se muere alguien, entonces aquí le dan todas las primeras planas o le hacen un velatorio muy importante. Exacto. Yo, los velatorios de salseros voy a casi todos, ¿verdad?
porque son sintomáticos de lo que a mí me interesa en esta etapa. Pero también hay algunos que les dan el Coliseo Roberto Clemente y a otros les dan, por decir algo, un salón marginal en el Instituto de Cultura. ¿Sabes? Así que tú te dedicaste a investigar, a descubrir y a explorar la complejidad de la vida de la gente. ¿Cómo tú nos explicarías la complejidad de Marta? ¿Cuál es el gancho en la vida de ella? ¿Cuál es el dilema que ella tenía que resolver? Bueno, hay mucho que decir. Marta tenía la gran manía de que no le gustaba hablar de su vida privada. Para ella eso era tabú, eso era meterse en la vida de llamaba unas artesanas del arte. Y era porque ella tenía un trasfondo, ¿verdad? Que rompía todos los estereotipos que uno identifica con un artista, ¿no? O sea, Marta fue una transgresora y eso es un elemento que tú vas a encontrar quizás lo que me trajo a figuras como Bobby y Johnny. Los tres no solamente son artistas, sino los tres tienen ese elemento de la transgresión. Marta fue una transgresora, primero estamos hablando de una mujer hija natural, así que ella se inventaba el matrimonio de sus padres y también intercambiaba los apellidos. Marta fue, obviamente, venía de un lugar no extremadamente pobre, pero Machuelo, Ponce, en un barrio, ¿verdad? Donde venía Héctor Lavoe también. Ella no venía de la Rambla, ni nada por el estilo. Su primer compañero consensual fue un hombre de mucho dinero, pero un hombre negro, ¿no? De madre soltera, y por ahí podemos seguir hablando. O sea, ¿quién en este país, hablando de otras artistas, tenía ese trasfondo? Ninguna. Dice, para Marta, que después tuvo 2 hijos más, pues por eso no quería nunca hablar de su vida privada. Esa era lo que yo creo que la motivó a ese encerramiento. Marta no era amante de dar entrevistas. Ella decía que no le gustaba que se metieran en su vida. Contrario a otros artistas hoy en día que se mueren por estar en todas las revistas, en todos los medios. Marta era todo lo contrario, muy similar a este Sandoval en ese aspecto. Sí, otra que también era gracias a hablar de su vida privada. Lo que pasa es que en la época la vida pública era una conversación y la vida privada era otra conversación. Claro. Y todavía Bobby Capó, cuando deja a la mujer y se va con la otra, y luego estos entuertos, ¿quién es la viuda? ¿La primera o la segunda? ¿Verdad? Entonces son preguntas técnicas que solo se hacen en Puerto Rico, ¿verdad? Pues la viuda es la que con la que estabas casada ahora, ¿verdad? Pero en Puerto Rico dicen no, que es la primera, puede ser la legítima, esto y lo otro. Pero yo sí creo que pasa algo, que el contexto de lo privado era un contexto que todavía creaba una frontera que técnicamente te daba una libertad de decir, él cometió un error, se fue como otro, pero era un buen artista, ¿verdad? Entonces, el problema con la tecnología, el problema con las formas de acumulación contemporánea del capital, es que la invitación es que lo público y lo privado ya no tiene frontera. Por lo tanto, ¿tú crees que a mí me importa lo que hace Yailin, la más viral? O sea, a mí de verdad, con mucho respeto, no me interesa nada, ¿entiendes? ¿Tú crees que a mí me importa la vida de cuántas parejas tiene Anuel AA? Tampoco me importa, ¿entiendes? Pero, ¿y tú crees que me importa que esté en primera plana de los periódicos de referencia del país todos los días? Es decir, el 40 al 50% de la prensa comercial en Puerto Rico es de entretenimiento sobre, ahí voy a decir, no, pero puedo decir, de qué está haciendo una mujer que me cae bien y su marido me cae mejor porque somos conocidos, Alex, Sandra Fuentes, la foto del perro Pluto,
no me interesan. Las fotos de si el pobre David se comió algo que estaba dañado y dijo, pero ¿qué es esto? Tampoco me interesa. Pero es que ya no hay transgresión. Simplemente hay una fusión entre lo público y lo privado porque permite acumular. Entonces, cuando hablamos de este dilema, todavía estamos en una época donde lo público era la forma de representarme ante una audiencia y lo privado era la forma de crear un microcosmo en el cual yo podía sobrevivir y tenía algo. Y ese dilema que tú planteas, tanto en la comentación aquí como uno lo percibe, es un dilema interesante, pero es cuando uno da clase, yo doy clase a la generación Z, ¿verdad? Me encanta cuando me dicen, pero es que tú me dijiste, y yo me quedo mirando así, yo tratando de ser tan propio, usted quiere venir a mi clase, esto y lo otro, y dice, pero profe, es que tú me dijiste esto, y yo me quedo así, me desarman, porque no quiero regañarlo porque sería como una actitud muy patronizing, parental, condescendiente, decir, es que uno no le habla así al profesor. Por otro lado, me siento como que estos piensan que estamos en la misma edad, lo cual me hace sentir súper energético, ¿entiendes? Pero también es que el mundo ha cambiado. Y ese mundo, sería chévere hacer una biografía contemporánea de alguien que esté vivo, que se acabe de morir, que sea más joven y que me plantee entonces otro dilema de un mundo que se ha problematizado ahora de otra forma. Ese mundo de la década de 50, 60, 70, pienso en tus obras, pienso en el trabajo de Jaime Córdoba, yo partiré canturreando, que tienes que haberlo leído, que es un trabajo monumental de la Plebia Negra, pienso en la novela mía de Cortijo, pienso en los distintos textos entendiendo a las nacionalistas de la década de 50. Era un mundo donde lo privado todavía se podía esconder. Es como cuando yo hablo de la figura de Griselio Torresola, que es un mártir de nosotros. Trató de matar al presidente y tuvo mala suerte que no lo mató, ¿entiendes? Pero él trató, por lo menos trató, dos vidas paralelas. La de Puerto Rico, un hijo aquí, y la de Nueva York, una hija allá. Dos parejas, esto y lo otro, pero de eso no se habla normalmente. Se habla de la vida del hombre católico que dejó una esposa porque el vicio le dijo, tú eres una célula apagada, que vas a estar allá, etcétera, etcétera. Así que nada, yo pienso que ahí hay un detalle de entender este trabajo en su contexto histórico y la figura cada uno en su momento, cada uno en su contexto, no sé cómo lo ves. Una pregunta. No, una reacción puede decir que estoy hablando disparate, yo hablo mucho disparate, así que la gente lo hace todo el tiempo. Pero si te hago reír, que es la mejor parte. No, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que tú has dicho. Bien, y entonces si hacemos una biografía y tú vas personajes, ya veo que Estel Sandoval es como que candidata para otra biografía, ¿verdad? No. Ok, pero vi que hiciste una comparativa. ¿Cómo es el proceso de seleccionar es este personaje o es otro? ¿Basado en una afinidad previa, basado en un momento dado de la infancia o de una vida anterior? Han sido tres instancias distintas, ¿no? Porque en el caso de Marta, pues fue esta devoción, admiración. Luego, pues, me quería quedar en el plano ese de la cultura popular y la familia de Bobby estaba buscando una persona que tiene conocimiento de eso, que escribiera su biografía, ¿no? Y luego la figura de Johnny surgió porque me di cuenta, ¿no? del olvido, del gusto que había sido el país con Johnny, que lo había relegado por completo y siempre había privilegiado a Tito cuando Johnny fue una gran estrella, ¿no? En su época, y el que hizo, que fue el que tomó a Tito, ¿no? Así, y también la cosa de la transgresión me atrajo muchísimo, ¿no? a su figura. Entonces, ahora mismo pues tengo
personas, unos artistas en mente, pero todavía no sé. Bueno, el único que te puedo adelantar es que estoy empezando es Antonio Pantoja. Me habías comentado eso hace unos meses atrás, Sí. que es otra figura muy importante en Puerto Rico. No solo fue un luchador, sino fue un tipo contestatario. Sí, completamente. Y sí, marginado. Sí, marginado. Y me gustaría pues rescatar a Pantoja, que la gente lo reconoce como lo que llaman transformista o si no draga, ¿verdad? Tiene que se llama. Pero él fue un actor con formación, ¿no? Era un buen actor, ¿no? Que le dio la oportunidad, se lució en papeles dramáticos, ¿no? Era mucho más que una draga, ¿no? Además también fue dramaturgo y escribió sus cositas, ¿no? Que hay una historia ahí que se pueda contar para la comunidad LGBTG en particular, pero tiene preparado para otras personas del país. Sí, yo ahorita hice un comentario que no terminé. Es que este es un país que simplifica, por eso me fui a lo de la comida, donde todavía aquí como en Estados Unidos las principales obras publicadas son tesis de maestría o doctoral, ¿verdad? Pero que alguien saque tiempo, es como el libro que hizo el compañero René Arrillaga ahora sobre el nacionalismo, que fue compañero profesor y abogado también, pues eso es más extraño. Saque un libro porque quiere escribir un libro sobre un tema y que le dedico 300 páginas, pues es como usted está haciendo una contribución histórica al país, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente aquí, a menos que seas poeta o a menos que seas novelista, la gente aquí no se siente investigar y escribir, por lo menos no en este renglón. En otros renglones la conversación va cambiando, pero en este renglón no. Cuando eso pasa es bien chévere, porque está muy vinculado a que hice un doctorado y esa es mi tesis. Yo cuando estamos aquí por las tardes, los sábados, aquí en Norberto González en Río Piedra, entra mucha gente con las cajas de un libro y yo le pregunto, ¿qué usted hizo? Esta es mi tesis doctoral que le estoy publicando. Es una gran obra, muy bien, una buena investigación, pero que ya hicimos esa, ¿de qué va a investigar y qué va a publicar? Y ahí es que se va reduciendo el pool de las contribuciones. Y entonces vienen otros quehaceres, ¿verdad? Están los libros por encomienda, que hacen algunos historiadores. Pero hacer una biografía, nosotros no saca ese tiempo y por eso el libro de Don Periñón que hice la compañera, y el de Periñón y el que hizo el de Willy Rosario, que es un compañero colombiano, que se me escapa el nombre, son libros importantes. Sacar tiempo para hacer una biografía de alguien que le ha dedicado toda su vida a la música, por usar eso. Pero si usted no lo hace, pues no lo va a hacer el otro. Si después viene un inversionista americano y lo quiere hacer, que lo que nos pasa, y nos compra el edificio también hacia el libro, pues no sé qué. Mira, y entonces te hago otra pregunta. ¿Y tú lees tu obra así en público? ¿Tú lees extractos? No, nunca lo he hecho. Sí, lo hemos hecho, lo hicimos una vez, porque tú crees que yo tengo memoria, lo hicimos una vez en Norberto González de Plaza de las Américas. Con el libro de Bobby Capó. En relación al libro de Ismael. Sí, porque tú le dedicaste bien poco a Ismael y a Cortijo en ese libro. Dedicaste como 3 páginas. Bueno, porque, o sea, el libro era sobre Bobby, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Bobby por alguna razón se encariñó con Ismael y siempre le dio música. Sí, exacto. Y le dio ayuda, porque los Colofes fue el responsable de que debutara en el Caribe Hilton y luego en la televisión también. Sí. Bobby era un mulato de Coamo. Interesante. Pero sácame algo, léeme un pedacito de este libro para que la gente te escuche. Vale. Deja ver porque te escojo de aquí. Deja ver si. Un pedacito. Estamos con Víctor Federico Torres, BFT. Y yo no soy. Un párrafo, nada, un párrafito. Okay, deja ver si encuentro lo que se me ocurre ahora que me gustaría leer.
Estamos en el Club de Lectores como todos los sábados aquí en el Pozo Santillano, transmitiendo desde Norberto González en Río Piedra. Tenemos una súper fanaticada siguiendo aquí porque Víctor Federico trae hasta público. Eso es lo bueno de invitarlo a él. No lo hemos invitado mucho, lo aceptamos, pero cuando viene en público. Y estamos discutiendo su obra, es la primera, pero esta es la edición segunda de Marta Romero, autor de varias biografías, Marta Romero, Johnny Rodríguez y Bobby Capó. Así que vamos a ver. Yo quiero que me Y está buscándonos qué va a leer. Y ya le encontró en la página 44 que quiere leer. Nos dice Víctor Federico. un párrafito que se refiere a su temprana juventud y su salida de Ponce. En esa época tuvo que tolerar el estigma de ser una madre soltera, amancebada que era un hombre rico, pero negro y casado, en una sociedad tan cerrada y provinciana como la de Ponce. Marta se enfrentó a los dimes y diretes, a los chismes abiertos y solapados, con el mismo temple que recio que heredó de su madre. A su corta edad ya se había curtido en el plano artístico y ahora comenzaba su largo aprendizaje en amores y desamores, que le acarrearían más desdichas y mayores estigmas, pero que serían su mejor escuela dramática, única y completamente ajena a las vivencias de la mayoría de sus compañeros artistas. Hay una canción muy linda de Rubén Blades que tú te tienes que acordar porque es de las primeras cuando fue el disco de Siembra y Maestra Vida. Él hace una canción cuando empieza a incursionar en el cine que se titula así: todos vuelven al lugar donde nacieron, al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón donde salieron, más el tiempo del amor no vuelve más. Y es interesante cómo las memorias individuales y colectivas nos definen, ¿está bien? Y ese pedacito que lee es volver al origen, y cómo el origen nos define a ti y a mí, pero también a un personaje que tú estás investigando. En ese sentido, yo creo que lo interesante de toda la literatura, la que sea una obra tuya, sea una obra de Vargas Llosa, sea una obra de Marta Fontalcina, es tratar de entender ese texto, ese mensaje subliminal que el autor quiere transmitir, que yo creo que haciendo biografía es un poco siempre pensar, que es lo que yo le digo a mis estudiantes: vamos a leer un texto, vamos a leer un artículo, ¿por qué no investigamos quién es el que lo escribió? Porque el que lo escribió, lo invento, no es lo mismo que lo escribió a los 20 años que lo escribió a los 60 o a los 40. Cuando lo escribió a los 20 años venía subiendo y estaba de entusiasmo. Cuando venía a los 40 lo habían botado de la universidad, ¿entiendes? O cuando lo escribió a los 70 ha habido una vida con mucha alegría o ha habido una vida con mucha tristeza. Y los personajes, por eso te hablaba ahorita, cuando estaba haciendo unas preguntas de ella, la vida de ella, lo que tú marcas como su dilema, que es lo que siempre buscamos en un personaje, es un dilema que también coexiste con los desarrollos de la tecnología y de los saberes, de las experiencias sociales que van cambiando, y sobre todo todos nosotros vivimos de una forma hasta la década de los 90 y los 90 para que hemos vivido otra por el impacto de las tecnologías, del mundo que se digitalizó completamente y ya no existe. Lo que yo tengo es data, yo opero con data, pero ¿tú crees que voy al Museo del Louvre esta tarde? No sé, yo puedo ver las pinturas aquí ahora mismo, ¿entiendes? Y son tan buenas como pagar $22 por tratar de entrar, pero me tengo que montar un avión, tengo que hacer un montón de cosas, quedarme allí en París que puede ser caro, etc. Y aquí las puedo ver, y me las puedo disfrutar y las puedo comentar. Tengo lo que se llama, en otro contexto, la experiencia. Si te fuera a preguntar, y si cambiaras de género, ¿qué escribirías? Teatro. ¿Por qué? Eso me sorprendiste, pensaba otra cosa. Dije, no, escribo una novela ahora, porque tienes para escribir varias novelas ahora mismo. Porque lo primero que yo leí por mi cuenta como lector fuera de las tareas escolares fue teatro. Y siempre tuve esa
preferencia por el teatro y ese es mi pequeño divino, ¿verdad? Ese entusiasmo que está ahí. Un día espero por lo menos una obra o dos. No descarto la novela, Interesante, no esperaba esa. Estamos aquí con Víctor Federico Torres, ya en las postrimerías de este programa, el Club de Lectores, todos los sábados. Estamos en el penúltimo capítulo, el próximo episodio es el final, con ese cerramos. Y le queremos dar las gracias a Paola Estela por asistirnos en la producción, a Víctor Federico Torres por haber venido, a Víctor Federico Torres por haberse sentado a escribir La vida de Marta Romero, 2014-2024, una edición ampliada 10 años después, y sobre todo darnos un legado de proyecto de país. Si no hacemos esto, no tenemos país. Esto lo pueden aplanar, empezando por el morro, porque yo pienso que el morro hay que aplanarlo para no tener una memoria de los militares aquí. Y lo aplanamos todo y nos quedamos con un islote. Pero si queremos valorar este islote, entonces tenemos que valorar que hay que sacar tiempo para escribir. Seguridad puede llamar a la policía porque me estaban señalando como que dije algo equivocado. Seguridad, deme ayuda, por favor. Entonces llama aquí a los servicios de seguridad. Pero vamos a volver. Dentro de eso le damos las gracias a toda la gente que nos auspicia en el día de hoy, a la compañera Astrid Guerra que nos auspició, pero ya yo no me acuerdo, la producción me dijo lo que tenía que decir y a mí se me olvidó. Déjame ver si me acuerdo lo que dijo Astrid. Y dentro de esa conversación vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir produciendo contenido y sobre todo vamos a seguir apostando que tenemos un proyecto de país. Y un proyecto de país libre y soberano donde Víctor Federico y yo coincidimos 100% y que lo podemos hacer. El día que apaguen la luz, la volvemos a prender de otra forma porque nosotros sabemos meterle un clavo, nosotros sabemos conectar, nosotros sabemos hacer un montón de cosas. Lo importante es que nosotros controlemos ese proceso y al momento actual no lo hacemos. Será hasta entonces, nos vemos el próximo sábado en el último capítulo de esta temporada número 13 del Club de Lectores. Gracias a la gente que nos sigue. Muchas gracias, Víctor Federico. Por favor, vengan aquí. Esta es una publicación de Casa Norberto, de Publicaciones Gaviota, disponible aquí o en la otra tienda que ellos tienen. Y los veremos en la próxima. Será hasta entonces. Muchas gracias.